Una vez más le damos la bienvenida, una vez más empezamos Merlo Nuestra Casa con una sonrisa porque verdaderamente nos es muy grato tener la posibilidad de hacer todas las semanas este programa junto a ustedes, porque lo hacemos así, juntos, con toda la gente que fue pasando a lo largo de los distintos capítulos, programas, ya temporadas que viene este programa del aire, y verdaderamente hoy vamos a cerrar de alguna forma lo que venimos hablando en las últimas semanas, que tiene que ver un poco con una explicación, una síntesis de cómo se forja un sueño, una idea, cómo a través del entusiasmo, del trabajo, del empuje, del compañerismo, de lo grupal se llega a una realidad. Y estamos hablando de cómo empezó el rugby en Padua y cómo empezó el rugby aquí en nuestro partido de Merlo, que afortunadamente fue creciendo, pero esos orígenes allí, en la iglesia, luego el Ateneo, fueron cambiando porque fueron creciendo, fueron mutando también y llegaron a lo que hoy es el Casa Padua Rugby. Y vamos a llegar al presente. De hecho, su presidente nos va a contar hoy cómo funciona la enorme cantidad de chicos que se acercan, y están invitados todos, por supuesto, a que lo sigan haciendo, porque está creciendo en instalaciones, porque tiene un equipo muy competitivo, porque tiene mucha gente que trabaja de manera desinteresada para que los chicos hagan deporte, que verdaderamente es la mejor manera de verlos crecer en el deporte. Pero vamos a ir llegando de a poco a ese presente, al hoy. ¿Cómo llegaron a Casa de Padua? ¿Cómo eligieron los colores que hoy los representan? ¿Cómo fue de a poco, continuando aquella historia que empezó, como contaba Roberto Yamún, en la parroquia de San Antonio de Padua, y que sigue en un campo deportivo hermosísimo que hoy tiene la institución allí en Merlo Norte? Último capítulo, cerramos la historia de un deporte hermoso como el rugby en San Antonio de Padua y en Merlo, aquí en Merlo Nuestra Casa. Bueno, mi nombre es Ricardo Lange. Yo soy uno de los muchachos que llegamos al principio de todo. O sea que somos los fundadores del club. Acá llegamos en octubre de 1981. Producto de que nos fuimos del Club Ateneo de Padua, de rugby, por algunas situaciones que no coincidíamos. Hicimos una recorrida por todos los clubes de Padua para ver dónde podíamos hacer este deporte que tanto queremos.
Y fuimos por varios clubes, entre uno de ellos era el Banco Ganadero, que estaba allá, el golf, y no recuerdo qué otro más, y después fuimos a Casa de Padua, obviamente a la sede, a plantear nuestra situación porque queríamos hacer, como dije, este deporte acá, y no irnos a otros clubes, que con las divisiones que nosotros nos veníamos eran muy buscadas por la zona. En el club de Padua me recibe el señor Horacio Polverini, nos recibe Horacio Polverini y nos manifiesta que, como este era un club de amigos, teníamos que volver a los 30 días, porque él a los 30 días le pasaba el mandato a el otro socio del club y amigo después nuestro también, que era Alitos Baris. Alito nos acepta, habla con la gente de la municipalidad porque en aquella, bueno, esto era municipal. Nos ponemos de acuerdo un día, el 1 de octubre del 81, un sábado a la mañana, nos pusimos de acuerdo y vinimos todos los que estábamos en esa comisión para venir a ver el predio. Esto. Cuando llegamos a la esquina donde entramos los coches hoy, nos paramos ahí y vimos un montón de basura, que salía humito, no había alambrado, no había nada, era eso nada más. Entonces, el intendente de aquel momento y las autoridades de este club nos preguntaron si nos animábamos a hacer acá nuestro club de rugby. Las canchas eran en ese momento 4 hectáreas, casi. Luego, cuando le dijimos que sí, algunos decían que estábamos locos, otros nos preguntaban con qué nos habíamos desayunado ese día, porque no lo podían creer. Éramos un equipo de 15 personas, entre ellas la persona que hoy no va a estar acá, que es José Guerriero, que también después fue presidente del club. Y ahí empezamos. La sede nos ayudó mucho, nos hizo los vestuarios, una casa en casero, una cocinita, baños, que es donde están ahora los vestuarios nuestros. Todo eso era una cosa bien hecha, pero no era precaria, pero hecha como se podía, porque en el club la plata no sobraba. Bueno, y ahí arrancamos. Nosotros nos venimos con 4 divisiones de allá del Ateneo, club que le debemos mucho porque realmente salimos de ahí y juntamos la gente y veníamos todos estos padres, y no los quiero nombrar porque tengo miedo de olvidarme de alguno, aunque debíamos hacer 15, 20 personas. Y entre nosotros, que no éramos jugadores de rugby, sino éramos padres de los chiquitos que en esa época quisieron hacer estaban haciendo este deporte en el Ateneo. Los entrenadores eran el gran Taco Casademón, que ya no está más con nosotros, Eduardo Jar y Miguel Bruno. Luego de eso empezamos a trabajar, nos ayudaron mucho para nivelar acá, limpiar y todo eso, y no paramos hasta el año 2000, que siempre entre nosotros formábamos la subcomisión.
Yo fui presidente del año 82 al 89. Después estuvo Guerriero también, una época. Y así nos fuimos sucediendo hasta el año 2000, que se hizo cargo Miguel Bruno de la presidencia del club. Hasta el 2006, creo, o 2007, que se hizo cargo Carlos Miranda. Y todo lo que hacíamos en aquellos momentos cuando arrancamos era todo a pulmón, todo a mano. Teníamos que hacer cosas, cortamos árboles, plantábamos los árboles y en lugar de haber tierra abajo había bolsitas de plástico, que fue todo. Nos cansamos de poner semillas o arbolitos en el mismo agujero muchas veces. Bueno, ahora la tormenta de hace 2 años nos voló a la mitad de los árboles, pero igual quedaron muchos. Obviamente que los chicos que estaban con nosotros, que eran tres divisiones, que los cuadritos deberían estar por ahí, pero como recién nos estamos modificando todo esto, estamos agregando a nuestros recuerdos, nos ayudaban. Yo me acuerdo que se pasaron 1 año sacando piedritas de la cancha. Venían nosotros, le pasamos en la máquina o rastrillos y qué sé yo, y los chicos chiquitos y los grandes con una bolsita iban de una punta a la otra de la cancha levantando piedritas. Mirá, cuando nosotros encontramos semejante sorpresa, no sabíamos qué hacer, pero bueno, decidimos arrancar con los trabajos. Así hicimos, nos reuníamos en la sede, hacíamos otras reuniones, juntábamos plata de todos lados, hacíamos comida, rifas, bingos, todo lo que se pueda ocurrir, bailes, no sé, carreras bolsadas, lo que quieran, para juntar plata para poder ayudar al club para que siga invirtiendo allá. Y fue muy largo. En realidad, nosotros, yo te di la fecha del 1 de octubre del 81 porque es la fecha que vinimos y lo vimos por primera vez. De ahí empezaron los trabajos. Y los trabajos, como te dije antes, eran todos a fuerza de pulmón, todos lo hacíamos nosotros, los fines de semana, los días de semana. Yo venía a trabajar y todos los días pasaba por acá, bueno, todos pasábamos, todos mirábamos, hacíamos cosas. Algún arquitecto que había se ocupado de los planos, todos teníamos alguna tarea específica.
nosotros empezamos a trabajar acá en el año 82. Todo el año 82 lo jugamos con una cancha y el lugar prestado en el Club Mariano Moreno, que nos abrió las puertas como para que nosotros podamos arrancar con este deporte y siempre vamos a estar agradecidos a ese club por la gran mano que nos dio. De los cuales que siempre que jugamos hay como una rivalidad especial porque somos como el clásico de la zona del oeste, ¿no? Pero somos muy amigos de ellos. Somos muy amigos desde ese momento y quiero destacar que nos dieron una gran mano. Luego de eso hicimos un pincho de paja que estaba a continuación del vestuario y como no teníamos mucho efectivo, hicimos un quincho que nos prometieron que iba a ser eterno. En la primera lluvia se vino abajo, o sea que empezó de vuelta. Y bueno, así arrancamos con el deporte, trabajábamos muchísimo, pero los fines de semana veníamos los chicos, las esposas, los tíos, toda la familia y cada uno hacía cosas. Cortábamos los palos para poner en la cancha, alguno iba a comprar el alambre, con todos esfuerzos personales, ¿no? De dinero, inclusive. Y bueno, uno plantaba árboles, el otro cortaba los palos, yo me acuerdo que estábamos careando las maderas para poder pasar los alambres y todos hacíamos algo. Hasta que, bueno, pasó el tiempo y lo pudimos ir mejorando y ganando en categorías deportivas. Después, en el año 85, tuvimos nuestro primer ascenso, que le ganamos a Luján, allá en la cancha de Luján, y salimos primeros y subimos a la categoría clasificación. Después, en el 89, subimos a la categoría en aquella época que se llamaba ascenso. Y bueno, después, en el 91, subimos a segunda, en la categoría que actualmente estamos, habiendo llegado en 2 oportunidades a jugar en primera, en la reclasificación de primera. Te voy a decir lo que es el radio en mi vida. En mi casa, cuando vinimos a vivir a Padua,
mis hijos eran socios del club de Vélez. Yo vivía cerca de la cancha de Vélez y éramos socios de la cancha de Vélez. O sea, mis hijos estaban haciendo deporte en Vélez, ¿no? Eran chiquitos. Tal es así que el primer partido que jugamos en el Ateneo, mi hijo el más chico se tenía que ir a probar en fútbol a Vélez. Fuimos a jugar a un club que se llama Banco Hipotecario, que está en Villa Celina. El primer partido de su vida, eran 9 años tendría. Y perdimos por una cifra, no sé, 70-0, qué sé yo. A nosotros, con mi esposa, nos quedaba justo de ese club pasar todo por General Paz y a Vélez. Llegamos a Vélez justo a la hora que empezaba la práctica y Gustavo no se quiso bajar del auto. Dijo, no, voy a practicar rugby. Mi hijo el mayor ya jugaba también, tiene 2 años más, Walter. Y bueno, y ahí empezamos. Y tenemos toda la familia nuestra, toda, que es grande, absolutamente toda, enamorada de este deporte porque siempre han estado acompañándonos acá nosotros. Inclusive acá han jugado sobrinos míos, hijos de esos sobrinos que están jugando, no están jugando en este momento, pero pasaron. En fin, la familia, nosotros en mi casa no podemos vivir sin el rugby. Y esta es mi casa, o sea, nuestra segunda casa, tanto la de mi familia como la de mis hijos. Así que estamos totalmente integrados a este deporte, tenemos muchos amigos, fomentamos muchos amigos. Fuimos el primer club de tercera división que inició los almuerzos en esa división. Se acostumbraba a confraternizar con los mayores de los otros clubes a partir de la segunda o de la primera. Y nosotros dijimos, como no nos conoce nadie, porque no éramos del ambiente, salvo los entrenadores, tenemos que nos conozcan porque no saben quiénes somos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer como eso, vamos a invitar a comer a la gente acá. Y de ahí no paramos con los almuerzos. Y cada vez van como queriendo más. Ahora ya los vemos y todos decimos, che, qué viejo estamos, pero nos seguimos abrazando como el primer día, ¿no? Además, los chiquitos que eran así chiquitos, y se te acordaba, vino un mono de 2 metros y eran los chiquitos. Y bueno, eso, mi experiencia personal es eso. Para mi familia no hay otro deporte como este. Mi nombre es Jorge Yamun, te quiero contar la vivencia que yo tuve en mi paso por el Ateneo. Yo me inicié jugando al rugby a través de mi papá, que me llevó a jugar a un club que se llama Buenos Aires. Cuando terminé la secundaria, con 18 años empecé a trabajar en un banco, se llama Banco Show, y ahí lo conozco a Eduardo Har, que junto con otro grupo de chicos tenían la intención de fundar el Ateneo Rugby Club, que era la vieja escuela franciscana donde yo había hecho parte de mi primaria. Se había construido una nueva escuela enfrente y ese predio los curas lo querían usar como un centro deportivo, y el rugby era una buena ocasión para que los chicos se reunieran ahí, hubiera algo metódico y de nivel federado. Entonces empezaron a juntar todos los que estaban desperdigados en algún club de la zona y empezamos a jugar. Lo que yo te puedo contar de esas vivencias fue algo que hoy lo recuerdo y que me llama mucho la atención, porque no teníamos inferiores, no había chicos de inferiores, eran todos muchachos grandes comenzando a aprender a jugar al rugby. Y recuerdo
que el primer torneo que jugamos, ya incluidos dentro de los torneos de la Unión Argentina de Rugby, generalmente hoy vos ves que cualquier club que ingresa por primera vez a la Unión, los resultados son en contra y muy abultados. Nosotros ese año terminamos terceros. Me acuerdo un partido contra lo que hoy se llama Ciudad de Buenos Aires, que era Municipalidad de Buenos Aires, que fue el equipo que ascendió ese año, haberlo perdido 12-8, después de haberlo ido ganando 8-0. En aquel entonces el try valía 4 puntos y no habíamos convertido ninguno. Pero a mí me llamaba poderosamente la atención cómo esos chicos aprendían enseguida, chicos que eran de 18, 19, 20 años, que nunca habían jugado al rugby y que realmente nos divertíamos muchísimo. Todo era hecho con mucho esfuerzo. Muchos de esos jugadores a la vez hacían de entrenadores, de dirigentes, porque era todo el comienzo, y tuvimos algunos problemas porque eso estaba abierto a la comunidad de Padua. La verdad que los sacerdotes franciscanos lo que querían era que se hiciera todo el máximo de deporte, pero a nosotros nos traía muchos inconvenientes porque trabajábamos mucho en la adaptación de los vestuarios, con los termos, para que los referees y los jugadores visitantes tuvieran todo, y muchas veces lo usaban los comerciantes de Padua para hacer torneos de fútbol. Pero ninguno era socio, ninguno pagaba nada, y a nosotros nos traía muchísimos problemas porque teníamos torneos, teníamos partidos, teníamos cosas y se nos complicaba muchísimo, nos usaban el gas de los termos, y ahí empezaron algunas peleas, alguien de alguna fracción de la iglesia que nos apoyaba, otros que no, y ahí fue cuando eso empezó a desmembrarse. En ese interín hubo un grupo que emigró al GEI, algunos jugadores, yo me incluyo, fuimos a jugar al rugby al Mariano Moreno, y algunos trajeron la idea que hoy está plasmada acá, que es el Casa de Padua. Aunque a pesar de eso el Ateneo después siguió funcionando como club, pero muy mermado, y esto fue lo que más creció. Recuerdo de aquel entonces, de estos que yo te digo que aprendían a jugar de grande, que hace un rato lo escuchaba a Miguel Bruno, me acuerdo de Miguel Cole, de Adrián Antonucci, de Pepe Prediger, de un muchacho que se llamaba Martínez, que había jugado algo de rugby en Mendoza, y en aquel entonces había un puma que se llamaba Irañeta y nosotros le decíamos Irañeta a él, y realmente era... Sobre todas las cosas, más allá de los resultados que fueron buenos, nos divertíamos muchísimo. En aquel entonces había en Padua un pub, que recién empezaba esa idea de pub, era una casa que tenía desniveles y le habíamos colgado cuadritos de rugby, yo trabajaba ahí de encargado y todos nos reuníamos ahí y nos sentíamos muy, muy cercanos y nos divertíamos muchísimo. Por sobre todas las cosas nos divertíamos muchísimo porque éramos una banda casi sin control, pero que nos tomábamos muy en serio el rugby. Y habíamos conseguido buenos resultados. Nos falló la logística que nos permitiera seguir conservando ese lugar y poder haber crecido en ese lugar. Pero bueno, el sueño se realizó después de acá porque tanto Eduardo Jar como Miguel Bruno, hoy alguien que no está, que es muy querido en este club, que una cancha tiene su nombre, que era Taco, fueron los que impulsaron esta idea para que la idea siguiera viva y bueno, y creció todo esto que vos ves acá. Habían esos personajes que existían en esa época, que si hoy los que están acá ahora de dirigentes se acuerdan, se van a reír. Me acuerdo que teníamos uno que le decíamos el doctor Elephant, que tenía un Valiant amarillo y era nuestro, ¿cómo te puedo decir? Tenía un bolsito blanco que le había pintado una cruz roja y él era un poco el enfermero, el médico que teníamos militado, que en realidad trabajaba de ordenanza en un banco y no sé si tenía ni la más mínima idea de cómo atendernos, ¿no? Pero me acuerdo que con ese Valiant a veces éramos 10 arriba de ese Valiant, que salíamos o nos íbamos a Pilar a tomar algo o nos íbamos a un partido, porque después llegar a las canchas en aquel entonces contratábamos lo que podíamos y partíamos a jugar, ¿no? Y con muchos chicos que eran por ahí más futboleros que otra cosa, y le tratábamos de enseñar como podíamos, y después, bueno, anécdotas con esto que ni siquiera a veces entendían el reglamento, pero teníamos que poner a alguien porque éramos muy pocos en aquel entonces. Pero a pesar de todo esto que te comento, nunca recuerdo una goleada en contra, siempre o ganábamos o perdíamos por muy poco. Realmente se había armado un muy buen equipo y pasábamos mucho tiempo juntos porque éramos todos de Padua. Y entonces nos divertíamos mucho en este boliche que te nombré, siempre nos cruzábamos, nos juntábamos. Y me acuerdo, creo que de mi vida como jugador de rugby, que fue bastante extensa, porque yo empecé en séptimo, ya te digo, en este club en Vie, y después seguí jugando en Morón mucho tiempo, creo que fue la que más me divertí. La que más me divertí, un montón de anécdotas, giras que hicimos. Me acuerdo un día conseguimos un pasacassette de un auto para rifarlo, hicimos una gira a Mar del Plata que nos divertimos muchísimo, no teníamos ni la menor idea de dónde íbamos ni contra quién íbamos a jugar, pero
era todo el comienzo y en aquel entonces era un poco así el rugby, no solamente nosotros que recién empezábamos, los demás clubes también. Y en Mar del Plata aparte había venido un club de Buenos Aires que pensarían que éramos un equipazo y nosotros no teníamos ni la menor idea si nos íbamos a comer 100 o por cuánto íbamos a perder. Pero la verdad es que después perdimos, cosa que nos benefició porque los de Mar del Plata se quedaron contentos pensando que le habían ganado a los Pumas y tuvimos un tercer tiempo hasta las 2 de la mañana que nos tomamos todo y así era todo, ¿no? O sea, no nos olvidábamos que queríamos jugar al rugby y lo hacíamos lo mejor posible, pero había un buen margen para divertirnos y pasarla bien con la excusa de jugar al rugby. El rugby en mi vida se plantó a partir de mi viejo, ¿no? Mi viejo había jugado en este club que yo te digo, el Club Buenos Aires Cricket and Rugby Club, es un club inglés que hoy está instalado en Boulogne. Porque tiene una historia muy rica, es uno de los 4 clubes que se juntaron para fundar la Unión Argentina de Rugby, Belgrano Athletic, Lomas Athletic, Atlético del Rosario y Viey. Entonces mi viejo ya tenía cierta prosapia en el rugby y bueno, el Yamun que no jugaba al rugby era prácticamente expulsado de la familia. Entonces, por más que te gustara el fútbol o el básquet, en algún momento de tu vida ibas a tener que terminar jugando al rugby. Y así fue como nos pasó, de 7 hermanos que somos, tengo 3 mujeres, los 4 varones, los 4 jugamos al rugby. Y bueno, después nos casamos y nuestros hijos siguieron jugando al rugby y acá tengo un montón de sobrinos que jugaron al rugby acá en Padua, que en un comienzo jugaron las inferiores en Moreno, que era donde el tío, que era yo, jugaba. Pero bueno, ellos eran de Padua y tenían todos sus amigos acá y vinieron acá. Entonces siempre, hasta mis hermanas mamaron el rugby porque seguían a sus hijos, mi vieja pobre que me iba a ver a mí allá cuando jugaba en Viey y se quedaba tejiendo arriba del auto y en canchas perdidas por ahí. Y siempre todo el ambiente y las charlas en mi casa siempre pasaron por el rugby y hoy sigue siendo así. Vos ves que mi viejo sigue activo y sigue pensando en el rugby, cada tanto se reúne con sus amigos, los que quedaron, porque mi viejo ya tiene 89 años y siempre va a ver a Viey y viene acá a ver a los nietos y bueno, el rugby es un lindo ambiente, es un buen espacio para formar tu familia, para crecer, para compartir y bueno, todo esto está bueno que ustedes lo puedan recordar. Sobre todo me interesaba mucho que estuviera Eduardo acá porque él fue junto con Miguel, Taco que lamentablemente no está, pero que quedó su recuerdo acá, tipo que fueron pioneros del rugby acá, que fueron posteriores a mi viejo, ¿no? Porque creo que ustedes ya le hicieron una nota de cómo fue la idea inicial. Mi viejo que me llevó a jugar al rugby, yo creo que hubiera podido ser un gran arquero de fútbol, pero tuve que largar los guantes y tuve que ir a jugar al rugby sí o sí. Y bueno, me divertí muchísimo jugando al rugby. Dicen que él era más rápido que yo, no sé, yo era bastante rápido, jugaba inside y él jugaba de wing. Dicen que era un wing muy rápido. Me parece que yo tacleaba mejor que él, me parece. Pero tengo algunos videos que conseguí alguna vez de un programa de televisión de él jugando contra Oxford Cambridge y yo le vi poner un buen par de tacles, así que creo que no sé si le ganó en eso tampoco. Bueno, todas estas palabras vienen al caso porque en mi familia el rugby ha sido prácticamente, no digo una religión, sino una doctrina de vida. Todos juegan al rugby, todos tienen los mismos pensamientos, todos tuvieron los mismos resultados y todos la pasaron muy bien y muy feliz jugando al rugby. Así que la historia continúa con mis nietos y si Dios quiere continuará también con mis nietos.